días, Leopoldo. Buenos días, Begoña, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Mira, aquí a punto de iniciar unos días de descanso, pues eso siempre viene bien, la verdad. Pues sí, aunque parece que el tiempo no acompaña, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El descanso siempre es descanso. Efectivamente, lo mires como lo mires, siempre se encuentra alguna cosa que hacer con ese tiempo tan estupendo. Sí. Pues nada, aquí estamos, episodio 70. Episodio 70 y penúltimo, o por no decir último, porque el último ya es cuando ya no puedes hacer ninguno más, te vas de aquí, pero bueno, efectivamente, el último de esta etapa, vamos a decirlo así. Como aquello de siempre, la penúltima copa, ¿no? Nunca la última. Efectivamente, la penúltima y nos vamos, ¿no? Pues eso. Pues, hombre, efectivamente, como ya os avisamos, hoy es nuestra, como dice Leopoldo, penúltimo episodio. Así que hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo único que entendíamos que debíamos hacer y era, pues, hacer un breve repaso de lo que han sido estas 69 semanas con estas 70 y, bueno, pues hacer un pequeño resumen y sincerarnos con vosotros, que son los que estáis ahí escuchando y son los importantes, de qué ha sido, qué ha significado y qué es en realidad todo esto, ¿no? Claro, y yo creo que bueno que podemos empezar pues un poco contando qué es lo que nos llevó, dónde partió un poco la idea o cuál era el motivo, la justificación o por qué dijimos, bueno, qué vamos a hacer, por qué vamos a hacer esto, ¿no? Y porque al final es una iniciativa que evidentemente pues lleva mucho trabajo detrás. Y bueno, pues como todo, pues tiene pues tenía una idea al principio que bueno, pues yo creo que como decimos, pues se ha cubierto un ciclo y bueno, y a partir de ahora pues alguna otra cosa haremos. Entonces, si te parece, bueno, pues partimos un poco del principio, que era cuál era la idea que tenemos, ¿no? Exacto. Pues al final, bueno, las redes sociales están ahí al alcance de todo el mundo. Hay muchísima información en redes que, bueno, que está ahí. Y yo creo que, bueno, la idea era un poco hacer algo distinto, ¿no? Pues, porque al final la información la tienes o te puedes leer un libro o puedes hacer... Pero al final normalmente no es fácil sacar un extracto o sacarle una utilidad a toda esa información. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no nos juntamos y creamos creamos dentro de lo que sería un formato en plan de charlas distendidas, pues basados en, pues eso, en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia, bueno, pues no solamente dar esa información sin más, sino, bueno, pues hablar de esa información, pero apoyado con unas estrategias que nos han funcionado con nuestros clientes y luego, pues eso, pues alguna idea, alguna reflexión que podamos sacar de cada tema de los que hemos hablado y sobre todo para que te sirva, porque entendemos que las personas que nos han estado siguiendo durante este año y medio más o menos, bueno, pues que les sirviera pues para, por lo menos para reflexionar, para abrir, no sé, fomentar un poco la curiosidad, para que viera que, bueno, que esas cosas obligables, pues que son además para la empresa y sobre todo también para las personas, porque ya lo hemos dicho muchas veces, que al final las empresas están formadas por personas, ¿no? Lo cierto es que lo que dices tú, nosotros lo que pretendíamos con esto es que lo que nos hemos compartido aquí, además de conocimiento, que obviamente siempre está en la base, eran cosas que a nosotros nos habían funcionado, con nosotros, con nuestros clientes, y por lo tanto entendíamos que eran cosas que si habían funcionado para otras personas o para nosotros mismos, también en un momento dado os podían funcionar a vosotros, porque la idea de todo esto era haberos dado constantemente tips para que pasarais a llevar eso a una transformación. Decimos transformación porque al final era que en algún momento consiguiéramos provocar que cada uno de nosotros hiciera algo diferente de lo que venía haciendo. Y por tanto es una transformación. Lo que va a significar al final que aunque nosotros hoy con esto demos por concluida la primera etapa, el viaje no termina ahí,
porque sabéis perfectamente que la mejora continua nunca termina y que los que apostamos por eso, pues da igual si con este sistema o con otro vamos a seguir buscando la forma de seguir transformándonos hacia nuestra mejor potencialidad, ¿no? Y por lo tanto, esa fue nuestra idea y lo hicimos pues en este formato que nos parecía, bueno, aparte de más divertido, incluido para nosotros, era algo que también entendíamos que os permitiría pues ir un poquito más allá. Y claro, al final, como hablamos de desafíos, pues ¿qué hicimos? Pues plantearnos un último desafío para esta charla. ¿Y cuál es ese desafío, Leopoldo? Bueno, pues el desafío, bueno, pues al final lo que, bueno, de alguna manera lo que yo creo que el desafío puede ser hacer un, no sé si hacer un viaje, o llamarlo viaje, por todas los temas que hemos tratado. Pero eso, yo lo que me gustaría, porque yo creo que eso sí lo hemos conseguido, que es los temas que hemos tratado, yo creo que no tienen un tiempo, o sea, quitando algunos temas específicos porque coinciden a lo mejor con final de un año, principio de otro, y entonces hablar de ciertas cosas que deberías de hacer cuando acaba un año, cuando empieza, pero que al final lo puedes hacer en cualquier final de año o inicio de otro, porque al final quiero decir que yo creo que son herramientas y son cosas que podrían ser atemporales y que puesto que van a quedar ahí en nuestros canales de YouTube y en nuestras redes y tal, pues yo creo que es una cosa que aquellos que hayan visto o que nos hayan descubierto hoy a lo mejor por casualidad, que es el último episodio, pues que sepan que hay otros 69 episodios sobre temas que pueden aprovechar y que son que hemos intentado hacer algo distinto, ¿no? Y que pueden aprovechar ese conocimiento, bueno, pues y darle una vuelta y aprovecharlo, pues eso, para en cualquier momento, ¿no? Bueno. De todas formas, vamos Sí. a hacer el viaje, vamos a hacer el recorrido, porque efectivamente a lo mejor alguien nos ha descubierto hoy o hay personas que nos descubrieron más tarde. Entonces, quizás hacer ese breve recorrido de qué es lo que hemos intentado hacer, bueno, pues os dará pie, como dice Leopoldo, a seguir viendo lo que está ahí y seguir usándolo, ¿por qué no? Nosotros desde el principio intentamos, cuando os presentamos esto, deciros que íbamos a hablar en todo el tiempo de tres cosas básicamente, ¿no? Que era, en realidad, la mejora continua como concepto y, de luego, con herramientas, el liderazgo en todas sus dimensiones y la estrategia empresarial, porque si esas tres patas están bien trabajadas, era bastante probable que todo lo demás tuviese sentido, ¿no? Y es verdad que, como bien decía Leopoldo, como nosotros empezamos esta andadura casi finalizando en 2022, pues lógicamente todas las primeras conversaciones que planteamos tenían que ver con este cierre de año y esa apertura, ¿no?, de nuevo año, es decir, ese momento en el que uno se plantea pues qué tiene que hacer según está cerrando y qué se supone que tiene que hacer según está abriendo el siguiente año. Por eso las primeras conversaciones tuvieron mucho que ver con ese enfoque por el momento puntual en el que empezamos, que prácticamente fue pues a finales de 2022, y por eso entendimos que era lo más sensato para iniciar el viaje. Pero luego continuamos. Sí, no, bueno, sí. Que te No, iba sigue, a decir. luego No, continúa porque. continuamos. Continúa. Que es verdad que antes de entrar en otros temas, y qué es lo que hicimos también, bueno, pues dar un poco de repaso a algo que evidentemente en el terreno de las empresas de pymes es bastante frecuente, y es, bueno, la empresa familiar, porque al final un porcentaje muy alto de las pymes son empresas familiares con sus propios rasgos, sus propias características, y entendimos que debíamos abordar algo tan importante como es eso. Y luego, por supuesto, también nos hicimos una pregunta en algún momento al inicio, y era, bueno, si vamos a hablar de liderazgo, la pregunta que os hicimos en una charla fue: ¿y qué tipo de líder quieres ser tú? ¿No? Sobre todo para que te hagas esa pregunta. ¿Cómo quieres que sea tu liderazgo? ¿No? ¿Y cómo seguimos después, Leopoldo? Bueno, pues a ver, luego hemos estado tratando pues temas de, al final, bueno, siempre con la finalidad de, bueno, de alcanzar el éxito, de las claves del éxito, pues hemos tratado sobre, básicamente, pues eso, de estrategia y de mentalidad. Entonces, bueno, pues hemos hablado de talento entendido como un elemento de estrategia, porque, bueno, es enfatizando porque esto cuando empezamos
2023 para que alinearas, porque si no, no tiene sentido. Para tener una estrategia sólida no tiene sentido si no alineas el talento con tus objetivos. Entonces, con la idea de decir, bueno, pues es que al final el llegar a un destino no es una cosa que debas dejar a la suerte, sino que lo tienes que tener, lo deberíamos de tener, sí, que ya lo deberíamos de haber aprendido, lo deberíamos de tener bastante interiorizado, ¿no? Totalmente. Al final lo que tratamos de decir es que antes de pasar a lo siguiente era, a ver, algo que nos tenemos que trabajar todos desde el minuto cero y nunca dejar de trabajar es nuestra mentalidad. Al final ahí están esas claves del éxito. Y lo que intentamos con ese grupo de charlas fue daros esa reflexión de decir, a ver, independientemente de todo lo demás que luego puedo hacer o todos los sistemas que puedo implementar, voy a estar constantemente cogiendo ese hábito de revisar cómo estoy mirando yo las cosas, de dónde estoy haciendo las cosas, cuál es mi mentalidad sobre las situaciones, cómo abordo los temas, pero puesto el foco en mi mentalidad y lo que mi cabeza es capaz de generar hacia afuera, porque ahí es el principio de todo lo demás, ¿no? Entonces, quisimos también no olvidarnos de esa parte para luego seguir aportando otros valores que trabajamos después, ¿no? Porque de hecho después nos empezamos a meter en herramientas. Entendemos que a veces las cosas está muy bien saber los qué, pero también hay que saber hacer los cómo, porque si no se queda uno como... Así que, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues entendemos que había que trabajar algunas cosas de herramientas y las trabajamos, de hecho, ¿no? Lo cierto es que trabajamos de herramientas. Sí, la verdad es que siempre hemos el tema de liderazgo y hemos entendido que el liderazgo y las herramientas de alguna manera van de la mano. Pues si quieres que haya una transformación, no hay la una sin la otra, ¿no? Y entonces aquí en la parte del liderazgo, pues bueno, intentamos dar un enfoque distinto, ¿no? De decir, bueno, pues se puede ser líder y se puede ser líder, además titulamos una charla, ser líder sin morir en el intento, ¿no? Como una metáfora en el sentido de que, bueno, de que hay que liderar, hay que ser ambicioso, pero claro, también sin olvidar de alguna manera la parte personal, la parte de tu bienestar. No es líder a toda costa, sino que, bueno, tiene que haber un equilibrio. Totalmente. Y ahí también luego ya nos metimos desde ese planteamiento de decir, bueno, ahora la verdad también hay que hacer, o sea, hay que pensar en la ejecución, ¿no? y en la implementación de las cosas. Y ahí, si os acordáis, trabajamos alguna charla, trabajamos herramientas estratégicas como el FOAR, también trabajamos la importancia de la cultura del reconocimiento una vez que se empiezan a ejecutar las cosas. Trabajamos también la innovación disruptiva, porque al final en este entorno no cabe otra cosa que hablar de innovación y de disrupción, porque es lo que tenemos todos los días y por lo tanto teníamos que saber cómo actuar con eso. Y al final lo que pretendíamos con todo esto es que tuvierais herramientas para que a la hora de tomar decisiones fueran decisiones acertadas, bueno, o lo más acertadas posibles que permita la situación, claro está, ¿no? Sí, por lo menos que te lleven, que te pongan en el camino de esas decisiones acertadas. Luego ya al final cada cual somos un mundo y las decisiones van a depender indudablemente de nosotros, ¿no? Pero bueno, por lo menos que tengas, no es una verdad absoluta, sino que simplemente, bueno, pues de alguna manera decirte, bueno, pues este es el camino que deberías de seguir para tomar unas buenas decisiones, ¿no? A partir de ahí, claro, ya nos metimos en la otra gran dimensión que todo el tiempo nos envuelve, ¿no? Que es esa famosa gestión del cambio, que todo el tiempo nos envuelve, de la que escuchamos constantemente, porque también evidentemente está ahí, ¿no? Y ahí, ¿qué es lo que trabajamos básicamente? Pues yo creo que nos enfocamos al margen de alguna herramienta que sí os dimos, el modelo AZCAR, que es un modelo de gestión del cambio muy conocido, pero sí que es cierto que lo que sobre todo trabajamos fue, vale, ¿cómo consigo el compromiso de mi gente y mi propio compromiso ante una situación que me desafía? Porque un cambio, por definición, desafía, ¿no? Entonces, trabajamos mucho esa parte de cómo consigo, ¿no?, abordar esa situación de cambio sin, como decíamos antes, casi sin morir en el intento también, ¿no? ¿Cómo consigo salir de esta? Sí, además siempre lo hemos hablado en muchas de estos ratos, de estas charlas. Hay que ser un líder, pero no, y sin llevarte a nadie por delante. O sea, lo que tienes que hacer es que la gente quiera
quiera seguirte. Que es la manera de que vas a ser, de que seas un líder efectivo, y esto se consigue, una de las cosas que se consigue, por supuesto, es con la empatía. Porque al final, si no consigues un equipo comprometido, no tienes nada. O sea, tienes un equipo de gente, pero que van a ir cada uno un poco a lo suyo, ¿no? Y entonces es complicado trabajar con gente que no están comprometidas con la cultura de la empresa, que ya hemos hablado en otras ocasiones, y bueno, pues con los planes de la empresa, ¿no? Eso es una cosa que es básica. Exactamente. Y en este bloque, por decirlo de alguna manera, sí tuvimos varias charlas, o sea, una referida a modelos empresariales de éxito en situaciones de cambio. Hablamos también de comunicación efectiva. Lo digo por si os interesa ir a buscarlos, porque eran temas muy relacionados con esta parte de compromiso y gestión del cambio de lo que estamos hablando. Eso nos llevó a siguiente bloque de alguna manera, y era, vale, si estamos hablando de desafíos, cambios, hablamos de futuro. Y si hablamos de futuro, hablábamos de incertidumbre. Y si hablábamos de incertidumbre, nos salía el concepto de resiliencia, porque van de la mano. Al final, son como una cosa lleva a la otra. Y ahí hablamos bastante del tema, porque entendíamos que es muy importante que tomemos conciencia primero, eso por supuesto, y que luego pues tuviéramos herramientas para ser todo lo flexible y adaptables que este entorno nos demanda, ¿no es cierto? Sí, sobre todo, bueno, y herramientas, pues eso que hablamos, pues de la importancia de la gestión del tiempo. Yo creo que eso es una cosa que es recurrente. Todo el mundo se queja de cómo se gestionan las reuniones, de si le das valor o no le das valor no ya el tiempo en general, sino cuando promueves una reunión, o sobre todo si tienes que liderar una reunión, el tiempo de la gente que está contigo, lo tienes que valorar exactamente igual que el tuyo, cosa que normalmente no hacemos. Nos gusta escucharnos mucho a unos más que a otros, y cuando haces eso normalmente, pues el resultado es todo lo contrario al que normalmente querrías conseguir, ¿no? Y por aquí ya, pues prácticamente ya, bueno, pues aquí hablamos también en esta época ya estamos acá en el 23, pues tendencias hablando de cambio y de adaptación, de las tendencias que se hablaban ya para el año 24. Bueno, y sobre todo cosas que van a ser, porque estamos en constante cambio, que van a ser absolutamente atemporales, porque la incertidumbre está ahí y el cambio está ahí, es permanente, con lo cual, bueno, y si echamos la vista atrás, es que yo creo que en España desde el año 2008 estamos en permanente crisis, con lo cual, aquí tiene mucho que ver, pues eso, lo que hablábamos de resiliencia, ¿no? Y de la forma de cómo afrontar esas crisis, cómo gestionar ese viaje, ¿no? Y bueno, y que puedes sacar, sobre todo lo más importante de todo es, bueno, hemos siempre intentado, pues, que sacáramos un aprendizaje, ¿no? No solamente a resistir, sino a sacar un aprendizaje para que te puedas adaptar al cambio, el que sea, ahora o más adelante, ¿no? De hecho, si te interesa este asunto, pues hemos hecho charlas referentes a cómo gestionar la incertidumbre para inventar una estrategia de éxito, cómo será tu resiliencia ante las crisis, cómo desarrollar un pensamiento productivo que te permita tener un enfoque más optimista. O sea, que si te interesa este tema, ahí tenemos 3 o 4 charlas específicamente enfocadas en esto, que si quieres volver a ellas, las tendrás disponibles para cuando tú necesites. Mientras YouTube exista, porque esa es otra, que de pronto las redes van y vienen como el Guadiana, pero bueno, mientras estén, pues ahí Y si estarán. no, y si no están, siempre nos puedes buscar, pues las tenemos nosotros, así que tampoco pasaría nada.
tampoco pasaría nada, efectivamente. Tampoco pasaría nada, que siempre hay un plan B, ¿sabes? Un plan C y todas estas cosas que decimos. Pero bueno, básicamente con esto hemos hecho un recorrido un poquito rápido, lógicamente, por las 69 semanas, no están todas las que hemos dicho, pero están la mayoría. Y al final llegamos a este punto que os tenemos que decir, pues que al final algo que hemos repetido por activa y por pasiva, tanto Leopoldo como yo, es que la mejora continua, que era uno de sus pilares que os decía al principio, es un proceso continuo y nunca para. Y que, por lo tanto, es decir, ¿qué es lo que vamos? Que la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros ahora mismo es, vale, con todo esto que hemos recibido y con lo que podemos haber aprendido, ¿qué vamos a hacer en cada uno de nuestros días? Ayer, hoy y mañana. O sea, no necesariamente, ¿no? Porque al final saber está muy bien, pero el saber, como dicen por ahí, sí que ocupa lugar, ¿vale? Pero también necesita trasladarlo en acción para que sirva para cosas, porque si no solo ocupa lugar y entonces tampoco tiene mucha gracia, ¿vale? Sí, además, bueno, y otra enseñanza que yo creo que hemos sacado, o que yo hablo por los dos, que esa riqueza que tienes, ¿no? Cuando compartes conocimiento, porque al final no solamente se trata de bueno, podemos intentar no solamente que herramientas que hagan que tu negocio evolucione, que tu negocio mejore, sino que además, hablando también de la mejora continua, que crezcas como persona y como profesional, ¿no? Y yo creo que esa manera, y si eres capaz de implementar, de ser un poco curioso, de implementar esos aprendizajes, que la mayoría de ellos se pueden aplicar tanto para tu vida profesional como probablemente para tu vida personal, pues sí, lo único que puede ocurrir es que tu futuro pues sea mejor, ¿no? Exacto. Al final, el mensaje es, vale, ahora te toca a ti. O sea, bueno, te toca a ti, me toca a mí, nos toca a cada uno de nosotros saber de todo esto que nos haya resonado, sabes que es una palabra que a mí me suele gustar mucho, resonar, pues aquello que me haya resonado más, ¿qué voy a hacer para aterrizarlo? ¿Qué voy a hacer para bajarlo al terreno? ¿No? Porque al final hay algo que está claro, y es que todo esto tiene sentido cuando empiezas a trasladarlo a pequeñas acciones. ¿Por qué? Porque es lo que te va a permitir avanzar. Uno no puede pasar de 0 a 100 en 2 segundos. Eso que yo sepa todavía no se ha conseguido. Así que tenemos que poder ir pasito a pasito. Hombre, habrá algún día algún maestro supersónico que lo haga, pero ciertamente en este momento... No, ni lo grande... No hay nadie... O sea, si vas a correr un maratón, tienes que empezar por andar un poco cada día y cada día un poco más. Y además porque es la forma, aunque parezca un contrasentido, cuando tú te fijas pequeñas metas, cuando vas haciendo pequeñas acciones, lo que vas a lograr es tener algún resultado que vas a poder medir prácticamente inmediato, lo cual te va a llevar esa pequeña recompensa, te va a animar a seguir avanzando, ¿no? Y eso yo creo que esa es un poco la base de cualquier cosa que quieras hacer en tu vida. Nadie deja de fumar de la noche a la mañana, nadie pierde 5 o 10 kilos de la noche a la mañana, es todo poco a poco, ¿no? Y esas pequeñas acciones yo creo que es las que te llevan, las que verdaderamente te llevarán lejos, ¿no? Absolutamente. Sí, al final, y sobre todo las que también te van a dar fuerza, porque en la medida, como dices tú, que las vayas consiguiendo, te vas a sentir mucho más reforzado o reforzada, vas a sentir que estás consiguiendo cosas y vas a querer hacer el siguiente paso. Y eso ya se convertirá en una rueda, ¿no? Que en este caso será una rueda hacia tu crecimiento y hacia tu desarrollo, lo cual siempre va a ser positivo para ti, para tu negocio, tu empresa, tu equipo. Aplícalo a lo que sea tu situación, ¿no? Pero realmente... Lo que es verdad que nosotros, es decir, este es nuestro último, bueno, no último, pero en realidad último episodio de esta etapa. Es decir, nosotros creo que no es que no lo veas como algo que termina aquí, porque en realidad lo que termina aquí es esa parte que tenía que ver con nosotros. Pero ahora entra la parte que tiene que ver contigo. La parte de la aplicación, ¿no? La parte de llevar a cabo esas, vamos a decir, no sé si la palabra es pequeña, la palabra es
la palabra es humilde, pero bueno, ese pequeño granito de arena que hemos intentado poner, pero que de alguna manera esto es como una carrera de relevos. O sea, nosotros hasta ahora llevamos el testigo en la mano y ahora lo que queremos con esto es que tú cojas el testigo y que sigas tú para adelante, ¿no? Y que bueno, pues que eso es bueno, que es un poco de lo que se trata. Porque al final esto, bueno, pues lo que hemos hablado, el aprendizaje y el crecimiento son cosas que nunca acaban. Es una cosa que es una cosa que te tiene que, bueno, pues que es un viaje sin final, ¿no? Claro, porque al final para nosotros ha sido una experiencia pues, divertida, entrañable, casi mágica, pero verdaderamente la magia va a empezar cuando ahora tú consigas, cojas todo esto o cojas la parte que te interese y empiezas a moldarla a tu vida, a hacer esos pequeños cambios o acciones que hablábamos antes, y ahí es donde empezará la verdadera magia, cuando te empieces a ver que modificando pequeñas cosas puedes conseguir pequeños grandes resultados que acumulados en el tiempo será un gran resultado, ¿no? Y al final será esa transformación que todos necesitamos mantener viva, porque al final somos seres que nos transformamos a cada paso que damos. Aunque no seamos conscientes de ellos, pero nos estamos transformando a cada paso que damos. Así es que eso es lo que hemos pretendido en realidad con todo esto, ¿no? Que al final abrirte posibilidades para que tú decidas de todas ellas cuál te interesa coger y cuando la cojas, ¿qué vas a hacer con ella? ¿No? ¿En qué la vas a coger? Efectivamente, o sea, eso es coger el futuro en la mano y avanzar, ¿no? Eso es y seguir escribiendo esa historia que, bueno, que de la que a lo mejor nosotros hemos intentado escribir el primer capítulo solamente, ¿no? Bueno, pues al final es de lo que, bueno, esperemos eso, que sea bueno, pues un camino que hemos iniciado y que va a tener seguidores, ¿no? Esperemos. Yo, la verdad que llegamos a este punto y como a mí las despedidas tampoco te creas que me gustan mucho, en general, yo primero quiero dar las gracias a todos los que nos habéis estado de una forma u otra escuchando, siguiendo o alentándonos a hacer esto, comentando las publicaciones, que de verdad que muchas gracias, porque al final todo esto tampoco hubiera tenido sentido sin que estéis ahí vosotros usando esto o escuchando esto. Al final, Leopoldo y yo tenemos la suerte de ser amigos y por lo tanto esto ha sido más pensando en vosotros que en otra situación. Por cierto, acá aparece una cosa que, en fin, en las palabras liderazgo es, pues liderazgo ha sido también un poco esto. Lo que hemos pretendido también con esto ha sido poner de alguna manera liderazgo en acción. Yo siempre digo, y Leopoldo me conoce que esta frase la utilizo mucho, que el liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Nosotros pretendíamos hacer que sucedan cosas en vuestras vidas y en vuestros equipos y en vuestras empresas y entendíamos que desde nuestro lado esta era la herramienta que os podía permitir empezar a recorrer ese camino. Así que también hemos intentado que eso fuera así, ¿no? Y también quiero dar las gracias, por supuesto, a Leopoldo, porque al final han sido 70 semanas contando con esta, todas las semanas buscando siempre esa forma de aportar valor, esa forma de, bueno, pues de compenetrarnos desde puntos de vista diferentes, porque al final tenemos en ocasiones enfoques muy distintos de la misma situación, pero eso es lo que ha hecho también que fuera más rico, que al final tuviéramos esas dos perspectivas, a veces diferentes, a veces coincidentes, de situaciones que permiten esa amplitud de miras que os ha permitido también a vosotros recibir mucho más perspectiva. Así que gracias, Leopoldo. Muchas gracias. No, gracias a ti por soportarme durante todo este tiempo. Y porque además, siendo carácter tú mucho más organizada, puede ser la palabra, o más perfeccionista. Yo en el extremo absolutamente opuesto, de total desorganización y anarquía. Pero bueno, yo creo que eso es lo que a lo mejor, como tú decías, yo creo que ha podido aportar una chispa, vamos a dejarlo así, a las charlas, para, bueno, pues intentar hacerlas algo más amenas, porque al final no es fácil. Tú tienes mucha más experiencia impartiendo clases. Muchas veces no solamente, o sea, el conocimiento, hacer un compendio del conocimiento, intentar metérselo a la gente como si lo estuviera guardando en una caja,
es complicado, ¿no? Y bueno, y pues eso, hemos intentado, yo creo, pues eso, ser generosos porque yo creo que somos de dar y porque entendemos que también el que da y hemos recibido, yo creo que hemos recibido bastante con esta iniciativa, ¿no? Porque bueno, hemos intentado pues eso, ser generosos para compartir esas cosas que en algún momento pues o alguien ha compartido con nosotros o nosotros las hemos aprendido o las hemos aprendido a base de golpes o de buenas maneras en libros. Pero bueno, yo creo que hemos creado unas charlas que con un contenido que a pesar de estar disponible, que sea gratuito, yo creo que muchas de ellas hay cursos, hay formaciones con mucho menos valor por ahí en el mercado, de cosas que hemos dicho nosotros, simplemente por la forma en que las hemos estructurado, para que sean prácticas, para que sean aplicables de una forma sencilla. Y bueno, yo creo que nos quedamos con el reconocimiento, aunque sea autorreconocimiento. Bueno, en algún caso no, porque siempre hemos tenido alguna muestra, hemos tenido de cariño y alguna palmada en la espalda. Y entonces, bueno, pues yo me quedaría simplemente con eso que he dicho y sobre todo, bueno, pues que aunque este sea el último capítulo, pues yo creo que lo que vamos a intentar es que, bueno, que no sea un adiós, sino que sea un hasta pronto, ¿no? Porque al final, bueno, pues el aprendizaje, el descubrir cosas, el explorar, todo, pues no tiene final, ¿no? Nosotros, bueno, pues vamos a seguir con otras iniciativas, vamos a seguir en la brecha, vamos a seguir intentando, pues eso, seguir aprendiendo cosas e intentar compartir esas enseñanzas con todo aquel que quiera estar con nosotros, ¿no? Efectivamente, así que llegados a este punto, pues es un simple, pues hasta luego y nos veremos pronto en otro sitio, en otro lugar y en otro momento, pero nos vemos pronto seguro, porque seguimos aquí. Si seguimos aquí, nos vemos fijo. Efectivamente. Pues lo dicho, muchas gracias, Leopoldo, muchas gracias a vosotros y nos vemos en la próxima. Nada, Begoña, a ti, por supuesto. Y efectivamente, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.